Bueno, hola a todos y todas. Ahora vamos a comenzar con la resolución del problema P1A, donde en el fondo tenemos que trabajar con el polinomio de Taylor. Entonces aquí nos dicen muy directamente que determinemos el polinomio de Taylor de orden 2 de esta función en torno a un punto cero. Y además nos piden aproximar este polinomio, el error, demostrar que ese error es a lo más esta cantidad. Entonces, para hacerlo, primero requerimos conocer la definición del polinomio de Taylor, que de forma genérica para una función f, su polinomio de Taylor básicamente es de Taylor, de f suficientemente diferenciable, pensemos, derivable. Con esto me refiero a que todas sus derivadas cadécimas que requiramos calcular existan en torno a un x0, x sub 0, es una aproximación muy simétrica. Ya, primero es la función en el punto, después es su primera derivada evaluada en el punto, en torno al punto, después la segunda derivada de la función evaluada en el punto, en torno al punto, pero ya al cuadrado, y acaba en un medio, y después un sexto de la tercera derivada, hablar en el punto por x menos x sub 0 al cubo, y así, porque en verdad esta es una recursión que se escribe como sumatoria si la indexamos con k de 0 hasta n, que sería el grado del polinomio de Taylor, grado de la función en su derivada décima evaluada en el punto donde, en torno a donde yo voy a estar calculando mi polinomio de Taylor. Abajo se divide por el factorial del índice que estamos tomando y se multiplica por esta como factor para centrar nuestra derivada, que si se fijan corresponde a esto. ¿Sí? Entonces es simplemente eso. Entonces como sumatorio se ve un poco extraño, pero cuando escriben término a término como que es más normal. Entonces, si ustedes les piden calcular un polinomio de Taylor, tienen que calcular de orden n, tienen que calcular las n derivadas. Y después para calcular su error, si se fijan, el error tiene el orden siguiente, entonces tienen que calcular la derivada siguiente. Entonces, aterrizándolo a este ejercicio, requerimos calcular las primeras dos derivadas del dh para construir su polinomio de Taylor de orden 2, porque ya que está la segunda derivada, y como nos piden trabajar con su error, vamos a requerir calcular su tercera derivada. Así que vamos paso a paso. ¿Ya? Entonces, eh, lo primero es calcular su polinomio de Taylor. Entonces, de forma genérica, su polinomio de Taylor, voy a anotarlo así, de orden 2 en torno a x, hay muchas cositas. A ver, Taylor de n igual 2 en torno a x0 de h de x, ya va a ser h en x0 más la primera derivada de h evaluada en x0 por x menos x0. Bueno, era x barra. Vamos a escribirlo con barra, ok. Más la segunda derivada, y aquí ya aparece el un medio, porque 2 factoriales 2, ¿sí? Ahí sí, x menos x barra al cuadrado. Entonces, tenemos que calcular cada uno de estos elementos. Entonces, calculemos, bueno, la función ya la tenemos, nos faltaría calcular este de acá. Pero si se fijan, x barra es 0, entonces acá va a ser simplemente evaluar la función en 0, después la primera derivada evaluarla en 0, y a x restarle 0, así que es lo mismo como si no le tuviésemos que restar nada, porque es cierto que el 0 no afecta, x menos 0 al cuadrado, pero lo estoy anotando solo como para que se entienda. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos que calcular, y si se fijan, todo se reduce a calcular primeras dos derivadas y evaluarlas en 0. Ahora, importante, primero derivo, después evalúo, porque si ustedes evalúan la función y la derivan, les va a dar 0 siempre, porque una función evaluada es un número real.
derivado va a ser cero, porque la derivada es una constante de cero. Entonces es muy importante que primero tienen que derivar, obtener la función derivada genérica y después evaluarla, el punto. En este caso el punto sería cero. Ya, entonces vamos a hacer eso y voy a, lo voy a dejar así nomás. Entonces vamos a calcular estas derivadas por, por acá. Entonces tenemos que calcular estas derivadas. Entonces ya, vamos a calcular la primera derivada de h. Entonces si h es eso, la primera derivada va a ser esta derivada. Entonces vamos a la regla de la cadena, ¿cierto? Porque es derivable, función, composición y álgebra de funciones derivables, uno y x, raíz. Entonces esto da esto. Y por cadena tenemos que multiplicar por la derivada del argumento. Y esta derivada va a ser uno. Entonces en verdad no importa. Porque la derivada va a ser de esta cero más la derivada de x con respecto a x, que es uno. Entonces esta es la derivada de h. Y evaluar cero va a ser 1 dividido en 2, es decir, un medio. ¿Ya? Eso simplemente. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, si la primera derivada era esto, la segunda derivada va a ser la derivada de eso. ¿Sí? Lo que quiero decir es que la segunda derivada de una función es la derivada de la derivada. ¿Ya? Entonces vamos a derivar esta expresión de acá. Vamos a factorizar la constante porque no nos acomoda tanto. Y como es un polinomio al final, porque recuerden que esto podemos escribirlo como de esta forma, menos un medio, va a bajar como por la regla de la potencia, va a bajar ese un medio acá, como una constante, le vamos a sumar, restar uno, perdón, y va a quedar, em, acá sería uno más x elevado a 3 medios, ¿sí? En el denominador, o si lo escribieran en una pura fila, sería menos 3 medios, porque un medio menos uno. Entonces, ya, y esto va porque acuérdense que cuando yo derivo eso, con respecto a x, me da nx n menos 1. Eso es lo que estoy haciendo. Así que da esto, voy a escribirlo en una pura línea. Entonces, la derivada va a ser menos un octavo de 1 más x 3 medios. ¿Ya? Entonces, si lo evalúo en cero, me da menos un octavo, ¿cierto? Porque acá va a quedar esta raíz eh, a la 3 medios, que eso es uno. Entonces es menos un octavo. Entonces ya tenemos esto y básicamente tenemos todo. Lo único que nos faltaría sería evaluar la función en cero, que sería el primer término, que lo hice en órdenes distintos, pero da lo mismo porque cada quien decide cómo hacer su desarrollo. Entonces si x es uno más x, o sea, h es uno más x en raíz, entonces si lo evalúo en cero, va a ser simplemente uno, ¿verdad? Entonces da uno. Listo. Entonces ahí tenemos todo, todo. Y podemos entonces ir reemplazando y vamos a obtener nuestro polinomio. Entonces, h en cero vale, habíamos dicho, vale un medio. Em, la primera derivada en cero valía un medio y la segunda derivada en cero valía menos un octavo. Entonces, vale un medio por menos un octavo y entonces nos quedaría esto. Y vamos a simplificar un poquito más. Y básicamente entonces, concluimos que este es el polinomio de Taylor que, que estamos buscando. No sé por qué aquí puse un medio, si esto era uno, ups, era aquí, era uno, y acá un medio, y acá, y acá me adelanté haciendo unas cosas. Miren, mentalmente cuando estaba derivando acá,
em, puse un cuarto, pero lo que bajaba era un medio, y puse un cuarto porque como que multipliqué en mi mente esto ya. Pero aquí baja un medio. Eh, yo encuentro que es súper valioso cachar como los típicos errores, así que para que no les pase, entonces esto valía, era menos un cuarto. Si se fijan acá, el coeficiente. Ahí para que anden atentos. Ahí sí que sí, entonces acá era menos un cuarto. Y ahora sí, este es el polinomio de Taylor al que teníamos que llegar. ¿Vale? Entonces, hemos calculado el polinomio de Taylor de orden 2 en torno a cero de la función h en términos de la variable x, que este es el primer resultado que nos piden. ¿Sí? Entonces, bastante mecánico. Y después lo que nos piden es calcular, no, es demostrar que si x es positivo, entonces el polinomio se aproxima por un error menos que esa cantidad. Entonces ahora vamos a trabajar con el error. Entonces voy a hacer una copia de esto. Y ahora vamos a trabajar con el error. Entonces, la relación que existe entre un polinomio y su polinomio de Taylor es la siguiente, que es la misma que aparece en el resumen. Y es que, me refiero a esto, y es que una función, en este caso estamos trabajando con h, una función centrada en un punto siempre va a ser su polinomio de Taylor de orden el que queramos, de la función en el punto, em, más el error de Taylor de un orden, el mismo orden que estamos trabajando, de la función, ¿sí? Que es lo que sale acá. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Es que, bueno, está la relación que se cumple y hay dos maneras. Despejamos el error de acá o bien usamos la forma explícita del error, que es la que ahí aparece. Yo voy a hacerlo con la forma explícita, les dejo la otra, pero van a llegar a que es lo mismo. Ya a mí en lo particular, prefiero, prefiero como usar la fórmula del error porque pues ya está dado y así no hay que explicar. Pero entonces usemos, ya estaríamos entonces en la parte 2 de la A. Entonces el error está dado por, entonces sería del polinomio de Taylor, eh, de orden n en torno a x barra, em, en torno a x barra, sería entonces, bueno, y esto de g sería la derivada del orden siguiente, n más un décima, dividido en también el factorial siguiente, la función evaluada en un chi, y muchas preguntas que recibí ese día fue como, pero ¿cuál es ese chi? Bueno, chi es cualquiera, es algún elemento entre, em, entre 0 y x. Ya, ¿y por qué 0? Porque es en torno, es un chi cualquiera que es al menos, está en una vecindad, es decir, en un, aquí está x barra, puede ser cualquier número en los reales. Entonces una vecindad es como un intervalo en torno a esa, que incluye ese punto. Entonces una vecindad en particular va a ser todo este lado. Entonces es un chi que está en una vecindad de ese valor. En este caso, entonces, bueno, no sé por qué le puse G si estamos trabajando con H. En este caso, entonces, como n es igual a 2 y nuestro, en torno a lo que lo estamos calculando es 0, quedaría de esta forma. Y acá quedaría 3 factorial, x menos 0 elevado a 3, con un chi entre 0 y x. ¿Vale? Y esto es lo mismo
em, voy a usar que, voy a escribirlo así, como n es 2 y x barra en 0, entonces el error de orden n en torno a x de h es esto. Y para que no nos moleste el 0, simplemente voy a escribirlo así, con chi entre 0 y x. Ya, y esto tiene sentido además porque justo en el enunciado nos dicen que x es al menos 0, entonces este intervalo está bien definido. Ya. Entonces este es nuestro error, entonces es súper directo, tenemos el error, bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es mostrar que este error es a lo más la cota que nos están diciendo. Entonces, el error está dado por y lo que acabamos de calcular. Y ahora queremos ver que el error es a lo más o es menor que esto. Eso significa eso. Entonces, para ver que el error sea menor a eso, como está con valor absoluto, podemos estudiarlo en valor absoluto, lo acotamos y vamos a llegar a eso. Entonces, primero, ¿cómo sería bueno acotarlo? Siempre es muy importante poder conocer las expresiones de lo que estamos trabajando. Entonces, sería muy útil, en verdad, conocer esta derivada tercera. Sí, a todo esto, esto es la derivada tercera. Voy a poner entre paréntesis para que se note. Entonces, nosotros teníamos hasta la derivada segunda, así que vamos a calcular la derivada tercera. Entonces, la derivada segunda nos dio, hasta por acá en rosado, nos dio esto. Entonces, la derivada tercera de h va a ser la derivada de la derivada segunda. ¿Ya? O sea, es la derivada de la derivada segunda. Es lo mismo que hicimos en la definición recursiva de las derivas, ¿sí? Entonces vamos a derivar eso. Voy a sacar la constante para que no moleste. Voy a escribir esto como una regla de potencia para que sea más sencillo. Ahora sí voy a bajar bien el exponente, sería menos 3 medios. Le restamos 1, así que va a quedar menos 5 medios. Multiplicamos esto y nos va a dar 3 octavos. Y acá queda 1 más. Podemos escribirlo como, em, voy a escribirlo como simplificando la raíz, ¿ya? Así que esa sería la derivada, ¿sí? Porque 1 más x menos 5 medios es 1 más x a la menos 2 por 1 más x a la menos 1 medio. Entonces, em, ¿sí o no? 4 5 ah, sí. Ya. Entonces tenemos eso y lo podemos escribir de esa forma. Y em, bueno, básicamente eso. eh, y entonces solamente tenemos que evaluarla en este chi para un chi arbitrario entre 0 y x. Algún chi, esa es la definición. Algún chi, ¿vale? Em, entonces, evaluamos acá. Y bueno, 3 factoriales es 6, esto porque es 2 por 3 6 por 1, 6. Y entonces, eso voy a anotar la derivada, entonces evaluada en chi, que simplemente va a ser por donde está x poner chi, queda así. Em, por x al cubo para un chi entre 0 y x. Entonces, yo tengo esta expresión, y si yo quiero acotarla, la estudio en módulo. Me comí este, este factor.
Que si se fijan, este factor es un medio, es un 16avo, ¿sí? Porque simplificó. Dice con ese. Y ya nos da algo muy parecido, o sea, como bien, hay luces de que vamos bien. Entonces, esto, y así. Y de hecho también, como que este cubo también nos dice como, vamos bien, un chi entre 0 y x. Ya, entonces, vamos a estudiarlo en valor absoluto para acotarlo. Y entonces el valor absoluto de esto va a ser esto mismo en valor absoluto. Y si se fijan, es un poco, tipo, nos va a dar lo mismo porque x es positivo, ¿sí? X es mayor que cero, entonces, pero para que quede explícita como con el valor absoluto, por eso es que se acota así. Entonces, vamos a obtener esto. Una cosa al cuadrado es siempre mayor que cero, así que su valor absoluto es igual, la raíz también. Y el x también lo vamos a dejar con valor absoluto porque sí. Y ahora hay que acotar, sí hay que mayorar para yo decir que esto está acotado por algo. Entonces, ¿cuál va a ser una cota conveniente? Siempre que tengamos cosas como dividiendo, siempre queremos buscar qué valor puede tomar, cuál es el menor valor que pueden tomar esto, porque entonces cuando yo divida va a ser la división más grande posible. Por ejemplo, eh, ¿cierto? Un medio em, es mucho más chico que, bueno, no tan más chico, pero es mucho más grande que un quinto, porque un medio es 0,5 y un quinto es 0,2. Entonces, si yo logro hacer que este denominador sea lo menor posible, entonces la cosa que queda acá va a ser lo más grande posible. O sea, acá es como que este es un quinto, queremos buscar que acá haya algo menor, como el 2. Si el 2 es menor que 5, entonces lo mayor en fracción. Entonces, ¿qué es lo más chico que yo puedo hacer este denominador? Bueno, depende de chi. Entonces, chi, ¿qué es lo más chico que puede valer? Puede valer cero. Entonces, puedo mayorarlo por cero. Y si lo mayoramos por cero, si se fijan, voy a escribirlo solo para que se entienda, em, nos da justo cosas que valen uno. Tipo, 1 al cuadrado, uno, raíz de uno, uno. Y esto es justamente lo que queríamos mostrar. Y ahí se concluye el ejercicio. Y la clave, si se fijan, era poder mayorar aquí. Mayorar. ¿Y por qué está bien mayorado? Eh, Porque chi es al menos cero. ¿Y por qué dijimos que chi estaba en esta vecindad? Bueno, por definición del error del polinomio Taylor. Así que, bueno, así se resolvió este primer problema. En general, los problemas de polinomio Taylor se resuelven de esta forma. Y en el fondo, lo que tienen que tener muy claro es eh, la cantidad de derivadas que necesitan, depende del orden, y saber que primero tienen que derivar y después ver, porque si evalúan y derivan les va a hacer. Que eso. Espero que les haya gustado este problema. Nos vemos en un siguiente problema.